él ha desaparecido, pues ya muy acuerdo, porque se dice que yo mano y se sienta igual, porque sienta ese. Hala ya es chango, ya es cuasi o mano, no mano y pesa a pesa. Ya se sube el cobre, pero el 30 de abril, un momento y ese la esa bella anda y cuá bella subimos al boico. Ajá, no, ajá, él la miramos o mano, aunque sea y canguecue y catuvo yetopa. Hasta hoy no sabemos dónde están los cadáveres de nuestros compañeros desaparecidos. Sí mantenemos viva la memoria de estos patriotas que fueron capaces de enfrentarse a una dictadura tan cruel como la que tuvimos que soportar durante 35 años aquí en Traumé. ¿Cuánto más van a tener que esperar esas 300 o 500 familias para saber un 1 de noviembre dónde poner una flor o prender una vela? Es grave la desaparición, es injusto, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista porque es por ideología política. Y además, decir ideología, bueno, piensa diferente. No, pero es por pensar algo mejor. Es por querer ver a tu pueblo bien, por querer ver a tu pueblo culto, feliz, trabajando, creciendo. El delito no es que ocurrió cuando la persona fue detenida y desaparecida. En el caso de la desaparición forzada, hasta tanto no se sepa su paradero, es un delito continuo. Entonces el objetivo fundamental de los familiares de detenidos desaparecidos o de detenidos desaparecidos hasta hoy, su objetivo fundamental es el encontrar y poder velarles, poder hacer el proceso de duelo, poder despedirse de sus muertos. Muchísimas cosas me acuerdo de él. Y me acuerdo perfectamente el último día que nos vimos. Nos pasamos conversando media hora, haciendo planes. Y fue la última vez que yo lo vi a él. Él me trajo una flor y se le cayó por el camino, ¿verdad? Ay, llegó acá, estará por acá, voy a salir a buscar. Le digo, no haga eso. No, un riesgo, ¿verdad? Salir otra vez para buscar una flor. Cuando ese día me voy, le llevo la sentencia declaratoria de heredero y también de presunción de fallecimiento, es donde ella asume que él había muerto. Ese fue el día más triste que yo pude ver de la vida de mi madre, porque yo me di cuenta de la esperanza que ella por lo visto tenía hasta el día de su muerte, digámosle, que él pareciera con vida, ¿verdad? Si es esta año, Maico, se hace en la cárcel y se ha sufrido. Ese corazón, vos haces, se mena en la igual, me apelan a su putada ese cuerpo. Falta muchísimo todavía que investigar. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. El parte diario de investigaciones de la década del 60. Están los muertos. Se solamente añoré justicia. Esta era la celda 18, acá estábamos nosotros. Yo vencí al extranjero. Y después alguien venía y se subía a horcajadas sobre mí de nuevo. 7 veces vos haces electricidad, se envió liaja, se preocupa muy. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. La Comisión de Verdad y Justicia concluyó que en el periodo de 1954 a 1989 el Estado institucionalizó las violaciones graves del derecho a la vida. Estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales y paraestatales apoyados siempre por las Fuerzas Armadas, policiales y grupos civiles. Un terrorismo de Estado, hoy fue liderado por el expresidente Alfredo Stroessner, es el único responsable de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Getañan de la Pichá Paraguayo Cuera o Cañeteco Anaitepebe, hay gente cuera, naicane hoy o Jecajahue Chupecuera. Estamos en la agrupación especializada de la Policía Nacional, que hoy se llama así, antes se llamaba Guardia de Seguridad. Aquí, en este sitio, se enterró a la mayor cantidad de compatriotas que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados posteriormente. Yo
soy Rogelio Agustín Goiburú Benítez, soy médico y dejé la profesión para dedicarme por entero a la búsqueda de nuestros compatriotas desaparecidos. Entre ellos mi padre, quien fue secuestrado en la Argentina en el marco del operativo Cóndor y traído al Paraguay según referencias que tenemos y testimonios, y fue torturado, asesinado y enterrado aquí en Paraguay. Hace 2 años y medio que estamos trabajando a nivel del territorio nacional. Recibí muchísimos testimonios de soldados que estuvieron aquí en la época de Stroessner. De soldados, digo, no solamente de jerarquía como soldados, sino que de tenientes, mayores, capitanes y demás. En total recibí 34 testimonios que me confirmaron de que este era un lugar de entierro clandestino. Los testimonios no eran tan claros en el sentido que no me decían específicamente aquí en este lugar, en este metro cuadrado acá vamos a encontrar, sino que me decían en esta zona, me decían, por las dificultades de encontrar cambiado el paisaje. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Un mayor del ejército, en situación de retiro, que vino varias veces, me dijo: Rogelio, yo mismo con mis propias manos enterré a 8 personas acá. Me dijo. Yo los bajé de una combi, a los 8 cuerpos que todavía estaban calientes, porque cuando yo los toqué, estaban calientes todavía, recién no había un muerto. Y yo me arrimé, es decir, al alambrado, se arrimó la combi y empezamos a bajar, y los cuerpos venían con una bolsa de tipo de arpillera, esa donde se ponen harina, ¿sí? Entonces ellos lo bajaban de los pies y directamente lo tiraron en una fosa. Muchos de ellos me dijeron, si yo no hacía ese trabajo me enterraban a mí también. Ellos no sabían y no tenían derecho a preguntar tampoco quiénes eran. Simplemente era una orden y tenían que cumplir esa orden y nada más. Lo primero que nosotros encontramos fueron las tumbas vaciadas. Vemos en la corteza de la tierra como de repente hay una impronta o una alteración de todas las capas y vemos en forma de botella, así como que algo se sacó o se enterró ahí. Y en su lugar puestos bolsas con huesos de animales y las latitas de caña y de cerveza que los mismos soldados tomaban para... Porque ese es otro detalle también. La mayoría de ellos, como no era un trabajo que ellos hubieran deseado hacer, se emborrachaban en el momento que estaban haciendo eso. Y bueno, vamos a recorrer y lo voy a ir mostrando por qué estamos cavando acá. Le llamamos, como siempre solemos hacer, a nuestros amigos del equipo de Antropología Forense de la República Argentina, que son los que tienen la experiencia en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces vinimos acá, estuvimos analizando el terreno, los datos que tenemos y todo eso, y nos dijeron, Rogelio, acá lo que conviene es hacer un trabajo en forma de trinchera. Después de agotar esos lugares donde me señalaron así en esta zona y encontramos la fosa vaciada, entonces con los antropólogos empezamos a hacer las trincheras a partir de aquel lugar. Les voy a explicar por qué. Resulta que cuando se enterraron los cuerpos acá, no existía la chanchería. Entonces nosotros cavamos acá, no encontramos nada. Y cavamos ahí, y ahí encontramos 2 fosas vaciadas. Una en este lugar y la otra allá. Y en esos 2 lugares, por el tamaño de la fosa, comparando con aquella otra, podríamos suponer de que serían no menos de 4 o 5 cuerpos en cada fosa que fueron enterrados. Bueno, entonces a partir de que encontramos estas 2 fosas acá, empezamos a hacer las trincheras. Las trincheras las arrancamos de este mismo lugar, acá, y fuimos avanzando hacia allá. Todas trincheras que tienen 1 metro de ancho, 1,5 metros de profundidad y más o menos 30 centímetros de espacio entre trinchera y trinchera, para que no se nos pierda nada. Entonces, avanzando hacia este lugar, ahí mismo encontramos otra fosa vaciada, ahí, que por el tamaño de esas 2, más de allá adelante,
creemos que también habría sido un lugar donde se enterraron a 5 o 6 personas. Entonces vinimos avanzando en esta dirección y acá sí ya encontramos el cuerpo, en este lugar. Este cuerpo acá encontramos el 24 de diciembre del año pasado. Y acá, entonces, como continuamos hacia acá con la trinchera, acá encontramos el otro cuerpo. Este fue muy interesante porque, por lo visto, lo tenían crucificado. Tenía un hierro, no era un clavo, un hierro. Tenía clavado en los pies, así. Sí. El que estaba enterrado acá. Hasta el día de la fecha hallamos 12 cuerpos de compatriotas desaparecidos. En esta parte funcionaba en la época de la dictadura, cuando era batallón de seguridad, era la huerta. Toda esta zona, por decir, una manzana, por decir, era toda la zona de la huerta. Y según pasaban los meses, los años, la huerta iba mudándose de lugar, es decir, seguramente que se agotaba una parcela de tierra, entonces se preparaba otra, y por acá pasaron muchos huerteros, entre comillas, ¿verdad? Algunos de ellos vivieron muchísimos años, y entonces en algunos periodos había más que en otros, y eso coincide con las olas represivas de nuestro país. Y durante la mayor parte de la dictadura del terrorismo de Estado fue comandado por el coronel Juan Ramón Escobar, que desde el año aproximadamente 60 hasta el 79, según las investigaciones que hemos hecho, durante ese lapso de tiempo fue cuando se enterró aquí en este sitio a la mayor cantidad de compatriotas que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados posteriormente. En el 79, cuando fallece el coronel Juan Ramón Escobar, le sucede en el cuartel su hijo, el general Galo Longino Escobar. Y él ya no fue el encargado de enterrar cuerpos, sino de hacer al revés, de desenterrar para ocultar las evidencias y para tapar todo lo que hizo su padre y arrojar en la parte posterior de la agrupación, que es toda esa parte, que se conoce desde luego con el nombre de cementerio de la agrupación. Alrededor de 100 estimamos que han sido, porque según los testimonios esos son los números que nos dan. Pero hay otros lugares en el país. Este sitio probablemente sea el cementerio clandestino más grande que exista en nuestro país. No solamente aquí en la agrupación encontramos 12 cuerpos, sino que también recuperamos 5 de Carlos Antonio López el año pasado. Y esperamos tener presupuesto para el año que viene para seguir viajando y poder ir recuperando los cuerpos de nuestros compatriotas desaparecidos en muchísimos otros lugares del país. Casi en cada departamento hay compatriotas desaparecidos. Ellos quisieron borrar todo y no lo han podido. El propósito del sistema represivo es matar una idea, un sueño, un proyecto de vida más allá de la eliminación física del enemigo. Es por ello que los responsables buscaron eliminar todo dato que identifique a las víctimas. En este lugar se encontró las pruebas de muchos detenidos desaparecidos durante la dictadura, personas que se había negado su desaparición. Esta es la libreta de salud de Derli Villagra, su cédula de identidad, su libreta de conscripción vial de Derli Villagra. ¿Desapareció cuándo? Desapareció en el 74. Derli era una personalidad extraordinaria, de una inteligencia pero que no he visto en otro joven de su edad. Estaba desaparecido, pero yo tenía una leve esperanza, ¿verdad?, de que a lo mejor está recluido en algún lugar escondido.
Y como yo sentía de repente emociones así muy fuertes y sudaba, yo decía, él está sufriendo, siento que está sufriendo, ¿verdad? Juan de Dios Salinas. Jaupe alanda de cuaya me voy a subir porque oré ninguna oreroga, pero y me jajina pues de las 6 y cuál la guajeja la oreroga ver la policía escuela militar completo la Paraguay de oían la ojo para la oreroga veo mongora, pero me cobra veo recoge. Rae, hacia a la pues de yo a topar la y la oían la oreroga ayer la escuela. Jaja, la semana me tengo aquí ya porque a mongo este digo y me cobra pero es eso. Jaja, hice pena de ese cuerpo. Pero no, a esa la semana un body para y cuál la o para su y que llevamos en la oreroga. O ya tuve la pama super y cuál, ja, o vera handa y cuál mopa. O vera la oreroga y monburila la matu todo un buen poti la boca puca tu con de cuál va en boca para la ipua te pa ja te cava o mi un ban de malabala. Ja se nace a seguir la semana. Se nace a veo José agarra y se hay por mayor aquí no la se agarra pesa y se va y señora ya por pesa la o alare no tiene ese. Ja, se vi como hay cuaveta bala para hoy ni para hoy con esa para la semana pe ya po ajina la semana pe yucama se vi ja se aputa 7 mitamba hay co se aputa ya por subir. Ja pega tu se rujico ahí para Guaribe. O puede estar y se tortura igual. 7 veces vamos a hacer electricidad se envió liaja se preocupa muy hija se me apagó y curiguazu y tiraron guay ya por subir ja por anduce se mena para no homba para ya pomba esa pa hacienda igual ja eso pues hacienda igual ma en gomba vendo ya pues ja en con esa hoy con cuepe anda igual para la olla pues sí ahora como 73 años entonces ajá no la mitad no subí. Ajá, no soy cuea o pensado y pues jugar. O esa jamás pe hizo cuea o hasta cue. Ya esa pa no ya esa pa orenda ore agua pues porque oreros esa me te imitan su oña ja o ya pota. Aunque sea no sé donde pego este hine que tú algún día y co. Ja ore co pea esperanza ro hueco. Ajá, no, ajá, en la mera o mano. Aunque sea y canguecue y que tú oye toca. Con la excusa de combatir a los movimientos guerrilleros en América del Sur, se instaló una práctica militar policial de desaparición forzada. Este método se utilizó no solo contra los presuntos enemigos militares, sino además como estrategia para desarticular los movimientos populares, frenar el cambio social e imponer planes políticos y económicos. Y bueno, en aquella época justamente se actuaba bajo una doctrina implementada por los norteamericanos que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional, que era la doctrina a la cual les permitía luchar supuestamente contra el comunismo en América Latina y en el mundo. Y en nuestro caso, en el Paraguay, fueron los militares los que viajaban al Canal de Panamá, recibían instrucciones allá y vinieron después con toda esa enseñanza que recibieron de afuera, bajo el paraguas de la doctrina de la seguridad nacional, crearon el llamado Plan Cóndor entre los países del Mercosur y ahí las desapariciones se hicieron una práctica sistemática. Entonces se secuestraba a las personas y se los llevaba y se los torturaba y se hacía desaparecer sus cuerpos. Como práctica militar, en América del Sur la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente. Sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y luego desaparecidas en Latinoamérica pertenecían en muchos casos a movimientos sindicales, estudiantiles, incluso artísticos, y no precisamente a organizaciones armadas. Goiburu era un hombre tenaz,
un hombre audaz, un hombre temerario. En una palabra, él era un valiente. Él era médico y muy pronto se dio cuenta de en lo que se iba convirtiendo el gobierno de Stroessner, y él con un grupo de compañeros militantes de la juventud se rebelaron contra las órdenes que venían de arriba en el Hospital Rigoberto Caballero cuando eran médicos jóvenes. Entonces, esos compatriotas que habían llegado ya con signos de haber sido torturados y demás, ellos se negaron a blanquear eso dentro de la policía, se negaron a firmar certificados falsos en los que les obligaban a ellos que dijeran de que sufrieron traumatismo como consecuencia de que se cayeron de algún lado del caballo o que fueron atropellados por algún vehículo. Y bueno, ahí empezó la militancia en contra de la dictadura, y muy pronto se tuvieron que exiliar. Esta es prácticamente la única foto que nos queda de mi papá. Él, aparte de ser diácono, también de militar dentro de la organización campesina, era músico. Le gustaba alegrar a la gente, las reuniones. Era muy joven, como ustedes saben, como les comenté anteriormente, tenía 26 años cuando él desaparece. Dentro de los años 72 prácticamente, mi padre decidió unirse a la organización política militar con Carlos da Costa, Mario Serprono, también con los demás integrantes de lo que fueron las ligas. Prácticamente ustedes verán dentro del archivo del terror aparece como que estuviese un dirigente de una de las columnas de lo que era la OPM. Cómo es que cae, cómo es que se interviene en nuestro domicilio en Lambaré el 2, amaneciendo el 3 de abril de 1976, es que fue detenido Carlos Braña en Posada, Misiones, Argentina, y al ingresar, y ahí se encuentran muchos documentos, ¿verdad?, de la organización política militar. Y bueno, y esa misma noche se van y allanan nuestro domicilio, ¿verdad? Esa fue la última noche que nosotros supimos algo de él. Hasta hoy día no sabemos su paradero, dónde fueron los restos, en el caso en que fue ejecutado. Esa es la lucha, ¿verdad?, que se lleva hasta hoy día. Tuyay tereimba eningo upendei katuiña neraseni ñañutuña ne gente cuerape. Dayaikuai shugi cueramba ebe, pero siempre ñajaron. Upe vare ya te pecabara, ya topape ve shupe cuera. Bueno, cuando muere un familiar, desde luego todos hacemos un duelo, ¿verdad? Eso es natural en todos los seres humanos. Y en este caso es un duelo que no tiene fin. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, no se involucran en esta tarea porque como es una tarea muy dolorosa y estar recordando todo el tiempo, la gente muchas veces trata de olvidar, es decir, dedicándose a otra cosa, o tratando de canalizar sus pulsiones en otros ámbitos. Pero finalmente eso regresa porque es algo que no se puede ocultar ni tapar. Y a nosotros se nos mueven muchas cosas porque quien más, quien menos quiere encontrar a su desaparecido, ¿verdad? Y todo el mundo cuando se encuentra un esqueleto piensa que podría ser su familiar. Desde el año 76, son casi 36 años que él está desaparecido, y de todo lo que eso produce una angustia. Una angustia continua del familiar, ¿verdad? De todos nosotros, de su madre, de mi madre, de muchos otros y lógicamente de cada familiar, de querer saber dónde está el resto de una persona querida. A mí me pasa esto, que trato de no focalizar mucho el caso nuestro, la desaparición de mi padre en ese sentido, para poder encargar y hacerlo una lucha pluralista, digámosle, ¿verdad? Porque uno puede fácilmente quedarse con su historia, con su caso, con su dolor. Sin embargo, yo creo que la mejor lucha que existe es socializando el dolor con los demás y mirando. Tu padre fue desaparecido o tu madre fue desaparecida, lo que sea, y todos somos una gran hermandad en ese sentido que llevamos adelante, ¿verdad? Esta es una causa nacional y no estamos buscando solamente a un desaparecido, sino que estamos trabajando para recuperar la memoria
y en ese plano entonces estamos buscando a todos los desaparecidos, de todos los partidos políticos y en todo el país. Y ahí te varaningo. El gobierno, a las autoridades judiciales cuera, oye decidí, a hoy los recursos necesarios y que tu hanguaisha oye jeca, a oye identificar a los desaparecidos. Upecharoño y tengo etapu aguapu y coteeva, mis familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Si este Estado se hubiera puesto las pilas y la responsabilidad lo hubiera asumido con fuerza, hace rato que nosotros hubiéramos ya tenido mucho más éxito. No solamente ya hubiéramos identificado a más de 20, sino que hubiéramos rescatado muchos cuerpos más. El 11 de agosto, el presidente de la República creó por resolución el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas. Eso fue en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hace 4 meses y todavía no pudimos completar el equipo, porque los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y otros todavía no enviaron a sus representantes. Una cosa tan sencilla todavía no lo han hecho. Evidentemente que este gobierno no tiene ningún interés, no manifiesta efectivamente un interés en el tema de derechos humanos. Los argentinos estuvieron trabajando todo este tiempo, desde la época de la Comisión hasta ahora, sin que nosotros gastemos un solo centavo. Así que todo esto que estamos haciendo lo hacemos contra la corriente, a pesar de estar viviendo en democracia. Y lo más terrible de todo es que en el tema de la justicia estamos realmente muy atrasados, porque 697 represores han sido señalados en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. De todos ellos, solamente 5 están presos. De esos 5 presos están condenados 3 aquí en la agrupación especializada, otro en el hospital militar y otro en su casa, en su estancia, porque ya cumplió más de 70 años. Muchos de ellos están muriendo en la impunidad y esa es la mayor frustración que tiene una víctima, un familiar desaparecido, un sobreviviente, o también la gente con sensibilidad a lo que pasó en la época de la dictadura, ¿verdad? De que estas personas que cometieron estos hechos no estén libres, estén gozando de todo lo que robaron incluso al país, sin embargo no han sido puestos en el banquillo los acusados, no hayan sido condenados y no hayan sido detenidos. Apenas tenemos 3 personas detenidas. Si no conocemos nuestra historia y no sabemos quiénes fuimos, tampoco vamos a poder saber quiénes somos y mucho menos saber qué es lo que queremos ser en el futuro. Y es como un amnésico, un paciente que sufrió un traumatismo de cráneo gravísimo y no sabe quién es, ni qué día es hoy, ni qué hora es, ni nada. Y bueno, y esa es la lucha institucional, personal, familiar y social que llevamos adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos denuncias de compatriotas desaparecidos en alrededor de 500, un poco más de 500. Y otros casos que vamos documentando ahora recién, porque hay familiares que nunca han denunciado. De estos 12 cuerpos aquí de la agrupación, de 3 de ellos ya tenemos perfil genético completo. Eso significa que se pudo extraer material genético de esos huesos y ya están en un código de barras a punto de poder ser identificados. Para mí, personalmente, les digo con mucha sinceridad, es una gran alegría encontrar aunque sean los huesos de un compatriota desaparecido. La verdad, porque yo sé y todos sabemos que alguna vez ellos en el último minuto de su vida habrán estado pensando de que querían ser encontrados alguna vez. Bueno, lo estamos logrando. El Museo Virtual MEVES, Memoria y Verdad sobre el Estronismo,
busca promover los valores democráticos a través de la difusión del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Este museo, alojado en el sitio web www.meves.org.py, difunde las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 35 años de dictadura estronista. El testimonio de hoy en el bloque Meves es el de Pablo Herkem. Te vamos a cagar a patadas, te vamos a matar. Literalmente tenemos orden. ¿Qué hago? Aguantar, no aguantar, gritar, no gritar, llorar, no llorar, patalear, no patalear. ¿Qué hago? Ahí te das cuenta, Dios mío, esto es real. Sobre esto yo leí, sobre esto leí un montón de libros, ¿no? Pero esto es real. Aquí fui al martirio, aquí estuve a punto, o sea, aquí me entregué, acá yo dije, despedite de tus padres, despedite, papá, gracias por todo, un Padre Nuestro, etcétera, como diciendo, nos veremos, ¿sí? Y está igual. En junio de 1969 viene el alcalde de Nueva York, el señor Nelson Rockefeller, y se hizo una protesta contra su venida. Vino una gran represión, cayó preso mi hermano, Ignacio Iramain, siguieron las manifestaciones. Yo ya estaba fichado porque era el hermano de Juan Carlos, otros porque eran amigos de Juan Carlos, porque te fichaban así, o sea, su papá, su mamá, su hijo, sus amigos, sus conocidos, ¿sí? Y ahí caían todos. Por primera vez me detuvieron en julio del 72, lo estaban buscando a mi hermano, no lo encontraban. Me agarran a mí, personal de policía de investigaciones, me llevan y me tienen ahí una semana aproximadamente, ahí me fichan, el primer fichaje mío, 72, figuraba que yo había estado en Cuba, Argentina, en Uruguay, en Perú, y que era un líder de extrema izquierda sumamente peligroso. Nunca estuve en Cuba, hasta hoy. Argentina me había ido con mi padre, que era comerciante. A partir de ese fichaje, si vos salías del país te demoraban, conseguir un pasaporte era imposible, un documento imposible. Esto no cambió nada, está exactamente igual, esto es igual, la escalera. Y acá es donde me pegan muchísimo, me dice cuente toda la verdad. El 31 de enero del 74, siendo yo cabo de infantería, me detienen en casa y me traen aquí en la comisaría tercera. Me traen en una camioneta, una caperucita roja, como le llamábamos nosotros. Así como está la camioneta estacionada, esa camioneta entró de atrás, esta es la parte trasera, ¿sí? Bueno, así entra la camioneta, pero de hacia atrás la camioneta roja. Al primero al que llaman, es a mí, me llaman a mí, véngame, desvístase. Y queda un calzoncillo. Al entrar acá, es que me entra un pánico muy grande, porque veo que hay una pileta, ¿sí? Con acumuladores al lado, cables eléctricos. Veo que tienen un palo especial para pegar, con mucha fuerza. Consiguen soga, me ponen la mano así, el pie también así, para poder levantarme con bastante facilidad, todo atado, ¿sí? Y me tiran al piso que ya estaba mojado, y ahí con los pies levantados, las plantas de los pies, ahí empiezan a pegarte con una precisión impresionante. Un dolor y a rebanarte también, ¿sí? El rebaneo ese. Y como no gritaba, me pegaban mucho más de lo que posteriormente me di cuenta que los otros compañeros lograron como pegada, por así decirte. Cuando ya pensé que el dolor era muy fuerte mentalmente, me agarran y me meten en la bañera con agua sucia. Y me tuvieron así un buen tiempo, o sea, agua sucia, con excremento, todo ese tipo de cosas. Y así como me sacaron, así me depositaron ahí. Y después yo he visto a cada uno de mis compañeros ir entrando y sufriendo la misma odisea. Yo no conozco el otro lado de esto que está aquí, pero sí, cuando estábamos en el baño, procurábamos ver a los que estaban presos hace 15, 18 años y salían a hacer su ejercicio y eran flacos, delgados. Vos veías sus huesos al levantar el brazo y sus barbas y vos decías, ¿y de qué? Yo me estoy quejando porque el grillete me deja marca y no me permite. Y esa persona hace cuántos años que está a escondida sin nada.
Estos eran. Este era el patiecito. Esto es nuevo. Es muy difícil que trataran de bajarse o ese tipo de cosas, o sea, así, movimiento, y muy bien cuidado, como si se pudieran escapar de algún lado, donde si apenas podían levantar los brazos y caminar, apenas podían hacerlo. La planta del pie la teníamos toda deformada, ¿sí? Entonces era como que estar así, tratando de que no tocar la planta del pie, ¿sí? Acá era imposible hacer esto, te caías. Entonces veníamos siempre hasta el costado y cuando estaba... para irte al baño, por ejemplo, ¿sí? Mi familia dice que hizo un montón de intentos entrando por Chile, ¿sí? Claro, para pedir por lo menos desde la ventana que nos visualizaran y nunca se les permitió. Hasta que vino la orden de sacarnos a nosotros, que éramos cabos, 2 cabos y un sargento, y nos entregaron a la policía militar y nos mandaron al Chaco 2 años castigados. Lo peor de todo es que creamos que eso fue ridículo. No, esa es la realidad. O sea, la realidad en el sentido de te voy a castigar ejemplarmente a vos para que por toda la vida te sirva de lección. Lo que tiene la dictadura, lo que tiene el terror, lo que tiene la violencia, lo que tiene la tortura, es que una vez que te tocó, ese toque queda para toda la vida. Y nos castigaron con todo. Por pintar paredes, que es lo que hoy se hace hasta para divertirse, porque queríamos ser libres, queríamos ser protestones, queríamos expresar nuestras ideas, lucirnos hablando en concursos de oratoria, conquistar el mundo, cambiar el mundo, defender la paz, o sea, todo eso que hoy como ideales uno lo puede expresar libremente. Nosotros no lo podíamos hacer, pero lo hicimos y recibimos el castigo. Hubo 6, 7 años en los que yo no podía dormir sin tener una pesadilla de volvía acá, ¿sí? Y toda mi desesperación era tratar de explicarle al policía que me traía, yo ya estuve ahí, ¿por qué? Yo ya estuve, no me lleve más, yo ya estuve. Tengo muchas ganas de llorar, Es una mezcla de emoción, pero me emociona el saber que puedo ver esto y decir algo que he dicho en muchas oportunidades. Yo vencí al estronismo. Yo te diría que peleen defendiendo la libertad a muerte y que sepan que sin esa libertad una persona no es humana y una persona no es digna. Acá fue la derrota principal. Nunca grité y me siento orgulloso de no haber gritado. Gracias. El abanico de barbaridades no tiene límite. No había edad, se vivía con temor, se vivía con miedo. Yo creo que el 70% aún sigue vigente el miedo. La impunidad trae una sensación al ser humano, ¿verdad? Diríamos, una sensación de que existe un libertinaje, una sensación de injusticia, mejor dicho. Mi padre fue militar, era era teniente de fragata de la Armada Paraguaya y él siempre fue un militante antidictatorial, tenía sus ideas políticas muy definidas, fue siempre un hombre de izquierda y se enfrentó al régimen de Stroessner desde sus inicios. Toda la familia fue perseguida y estigmatizada. Nací estando mis padres clandestinos. En mi país yo no tenía riesgo de decir mi nombre y apellido. Cada vez que entraba al Paraguay o salía del Paraguay tenía que salir de la fila.
y tenía que sufrir la humillación de personal uniformado que me decía: tu papá es un delincuente comunista internacional, él nunca entrará al Paraguay de paz y progreso de Stroessner. El 15 de octubre de 1976, yo tenía 17 años en esa época, presencié el secuestro de mi padre, he visto a las fuerzas militares entrar a mi casa. A mi madre la han tenido secuestrada durante 3 días, y a mi padre hasta el día de hoy lo buscamos. Tenemos dos hipótesis, uno que fue llevado a un vuelo de la muerte al Río de la Plata, y la segunda hipótesis es que en un vuelo clandestino haya sido traído a Paraguay y haya sido ejecutado extrajudicialmente en alguna de las tumbas clandestinas que el régimen stronista tuvo y que hoy estamos realizando, donde hoy estamos realizando exhumaciones. Y nosotros hemos presentado la querella particular dentro del proceso que se encuentra en los tribunales de la capital en averiguación de los hechos relativos al operativo Cóndor. El caso Tater está incluido en casi una veintena de casos que nosotros estamos incluyendo en ese proceso. Ese proceso estaba a cargo del juez Gustavo Santander y actualmente se encuentra en el juzgado de Arnaldo Fleitas, que está teniendo inconvenientes para seguir entendiendo la causa por recusaciones y incidentes planteados por la defensa de los actuales procesados. Hay 3 causas, una en Alemania, una en Argentina y otra en Paraguay. Se ha presentado lo que hoy conocemos como causa Cóndor en Argentina, que se va a elevar a juicio oral y público probablemente en marzo del 2012, donde hay varios responsables militares argentinos que ya están detenidos y esperando juicio. Hay una causa en Paraguay que está paralizada, que es Alfredo Stroessner y otros sobre desaparición forzada, pero ya Stroessner ha fallecido. Entonces, el único militar que conocemos con vida hoy en la causa denominada Cóndor es el ex general de inteligencia Guillermo Kletsch. La causa en este mismo momento está realmente, podemos decir que está paralizada por incidentes, por recusaciones, que una vez resueltas, sencillamente van a decidir si el juez Arnaldo Fleitas continúa entendiendo la causa o debemos determinar que sea un juez, si el siguiente en el orden o el que determine la corte, el que siga entendiendo en la causa para que podamos nosotros continuar con el trámite normal de las investigaciones. La causa en realidad la consideramos paralizada, no ha concluido, no hay sentencia, no hay y al no haber sentencia no hay tampoco punición, no hay ejemplo. Consideramos siempre desde la lucha de familiares que un sistema de justicia, si no puede juzgar lo peor, como son delitos de lesa humanidad, y esto lo llevamos como ejemplo, delitos, si no puede juzgar y condenar delitos de lesa humanidad, no tenemos seguridad que pueda juzgar delitos menores. ¿Dónde es el límite? ¿Dónde la justicia dice a partir de aquí juzgo, a partir de aquí no juzgo? Y básicamente pues, el Poder Judicial paraguayo yo creo que todavía no ha pasado el 89, es decir, tiene una gran presión política de sectores retardatarios, de ultraderecha que se han infiltrado en el proceso democrático y que garantizan la impunidad de todos los responsables del terrorismo de Estado 54-89. Justamente la sentencia va a determinar la responsabilidad de las personas que están procesadas, va a determinar una condena basado en tipificado en el Código Penal, y también va a significar el resarcimiento civil emergente de los hechos cometidos. Además de dejar al Paraguay de una manera mejor parada con respecto a determinar que la justicia responde a estos desafíos de castigar hechos que no queden impunes, hechos tan graves como los que están siendo investigados.
El tiempo pasa, por lo tanto, lo que interpelamos fuertemente a la justicia, que haga su trabajo, pero no solamente que haga su trabajo en este caso, sino que sea un poder del Estado para la democracia y no un poder del Estado secuestrado a sectores fácticos relacionados a la vieja dictadura de Stroessner, aún hoy en democracia. Mientras no juzgue, mientras el sistema judicial paraguayo no juzgue estos delitos de lesa humanidad del pasado dictatorial, no los consideramos aptos como que fueran un poder independiente de la democracia. Creemos que es un poder secuestrado de las mafias, donde hoy día, en otras causas, en otros casos, que sean políticos o no políticos, comunes, de diversa graduación, vemos que las causas se compran y se venden y que solamente sirve el sistema judicial paraguayo para blanquear a quien tiene plata y para criminalizar la pobreza. No nos va a devolver a nuestro padre, no nos va a devolver a nuestros familiares, pero va a sentar un precedente de que nunca más nadie en el Paraguay va a hacer eso contra otro ciudadano o ciudadana. Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? Desde que a papá lo secuestraron siempre quise saber a dónde lo podían haber enterrado. No solamente a él, sino que a todos los demás compañeros. Así que es como que siento que estoy cumpliendo con un deber. Están de aquí y de todas partes. Porque no es solamente rescatar los huesos de las personas que dieron su vida, sino que además rescatar la historia de ellos y de todo. Es destapar eso que quisieron enterrar tanto tiempo. Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Nosotros crecimos con mi madre, que nos fueron educando que tu padre cuando vuelva tu padre tal cosa. Uno tiene que portarse bien porque cuando venga el padre, pues a que esté orgulloso de nosotros. Que saquemos buenas notas en el colegio o en la escuela, porque cuando venga mi papá, nosotros teníamos que mostrarle todas las cosas buenas que hemos hecho, lo bueno que fuimos. Y bueno, entonces eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Y pues y catu oyapo. Hayareco tu shaite y esperanza, se areco tu shaite y esperanza. Anahin ay, te idea uga pues o undi. Porque orengo y por una curiro e orela lo pensar. Ore familia pues a su pape, a entero a su pape. Da ella pues la se de ni la semana imagínate. Si no ñane familia ñande uga pues ñane familia ñande yereo ña mi tan cacuamo hoy cuajanwa. Ñande cuava ven ñande ba otro ba la ñande boy. Cuando hay situaciones tan difíciles hasta hoy día, uno mira todo el proceso de lo que han pasado ellos y lógicamente uno no se puede quedar atrás, entonces debe continuar cuando muchas veces uno está cansado. Lo que pasa es que mucha gente con el tiempo y debido a razones de trabajo y como les dije antes, un tema muy doloroso, y estar reuniendo siempre y no ver resultados
inmediatos, medio que le desalienta a la gente. Y bueno, entonces uno mira todos los años de lucha de los demás y bueno, sigue dentro de este proceso. La luz del pueblo, están allí donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos. No vine hace tanto tiempo en nuestro país y tampoco pensé que a lo mejor ya iba a venir a vivir para siempre, pero para encontrar aquí gente joven, así como ustedes, entonces me siento muy acompañado. Muchos de ellos me dijeron, si yo no hacía ese trabajo me enterraban a mí también. Ellos no sabían y no tenían derecho a preguntar tampoco quiénes eran. Simplemente era una orden y tenían que cumplir esa orden y nada más. Lo primero que nosotros encontramos fueron las tumbas vaciadas. Vemos en la corteza de la tierra como de repente hay una impronta o una alteración de todas las capas y vemos en forma de botella, así como que algo se sacó o se enterró ahí. Y en su lugar puestos bolsas con huesos de animales y las latitas de caña y de cerveza que los mismos soldados tomaban para... Porque ese es otro detalle también. La mayoría de ellos, como no era un trabajo que ellos hubieran deseado hacer, se emborrachaban en el momento que estaban haciendo eso. Y bueno, vamos a recorrer y lo voy a ir mostrando por qué estamos cavando acá. Le llamamos, como siempre solemos hacer, a nuestros amigos del equipo de Antropología Forense de la República Argentina, que son los que tienen la experiencia en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces vinimos acá, estuvimos analizando el terreno, los datos que tenemos y todo eso, y nos dijeron, Rogelio, acá lo que conviene es hacer un trabajo en forma de trinchera. Después de agotar esos lugares donde me señalaron así en esta zona, y encontramos la fosa vaciada, entonces con los antropólogos empezamos a hacer las trincheras a partir de aquel lugar. Les voy a explicar por qué. Resulta que cuando se enterraron los cuerpos acá, no existía la chanchería. Entonces nosotros cavamos acá, no encontramos nada. Y cavamos ahí, y ahí encontramos dos fosas vaciadas. Una en este lugar y la otra allá. Y en esos dos lugares, por el tamaño de la fosa, comparando con aquella otra, recibí muchísimos testimonios de soldados que estuvieron aquí en la época de Stroessner. De soldados, digo, no solamente de jerarquía como soldados, sino que de tenientes, mayores, capitanes y demás. En total recibí 34 testimonios que me confirmaron de que este era un lugar de entierro clandestino. Los testimonios no eran tan claros en el sentido que no me decían específicamente aquí en este lugar, en este metro cuadrado acá vamos a encontrar, sino que me decían en esta zona, me decían, por las dificultades de encontrar cambiado el paisaje. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
un mayor del ejército en situación de retiro, que vino varias veces, me dijo: Rogelio, yo mismo con mis propias manos enterré a 8 personas acá. Me dijo. Yo los bajé de una combi a los 8 cuerpos que todavía estaban calientes, porque cuando yo los toqué estaban calientes todavía, recién no había un muerto. Y yo me arrimé, es decir, al alambrado, se arrimó la combi y empezamos a bajar, y los cuerpos venían con una bolsa de tipo de arpillera, esa donde se ponen harina, ¿sí? Entonces ellos lo bajaban de los pies y directamente lo tiraron en una fosa. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. La Comisión de Verdad y Justicia concluyó que en el periodo de 1954 a 1989 el Estado institucionalizó las violaciones graves del derecho a la vida. Estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales y paraestatales apoyados siempre por las Fuerzas Armadas, policiales y grupos civiles. Un terrorismo de Estado, hoy fue liderado por el expresidente Alfredo Stroessner, es el único responsable de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Getañan de la Pichá Paraguayo Cuera o Cañeteco Angaitepebe, hay gente cuera, naicane hoy o Jecajahue Chupecuera. Estamos en la agrupación especializada de la Policía Nacional, que hoy se llama así, antes se llamaba Guardia de Seguridad. Aquí en este sitio se enterró a la mayor cantidad de compatriotas que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados posteriormente. Yo soy Rogelio Agustín Goiburú Benítez, soy médico y dejé la profesión para dedicarme por entero a la búsqueda de nuestros compatriotas desaparecidos. Entre ellos mi padre, quien fue secuestrado en la Argentina en el marco del operativo Cóndor y traído al Paraguay según referencias que tenemos y testimonios, y fue torturado, asesinado y enterrado aquí en Paraguay. Hace 2 años y medio que estamos trabajando a nivel del territorio nacional. Muertos. Muchísimas cosas me acuerdo de él. Y me acuerdo perfectamente el último día que nos vimos. Nos pasamos conversando media hora, haciendo planes. Y fue la última vez que yo lo vi a él. Él me trajo una flor y se le cayó por el camino, ¿verdad? Ay, llegó acá, estará por acá, voy a salir a buscar. Le digo, no haga eso. No, un riesgo, ¿verdad? Salir otra vez para buscar una flor. Cuando ese día me voy, le llevo la sentencia declaratoria de heredero y también de presunción de fallecimiento, es donde ella asume que él había muerto. Ese fue el día más triste que yo pude ver de la vida de mi madre, porque yo me di cuenta de la esperanza que ella por lo visto tenía hasta el día de su muerte, digámosle, que él pareciera con vida, ¿verdad? Si es esta año, Maico, se hace en la cárcel y se ha sufrido. Ese corazón, vos haces, se mena en la igual, me apelan a su putada ese cuerpo. Falta muchísimo todavía que investigar. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. El parte diario de investigaciones de la década del 60. Están los muertos. Se solamente añoré justicia. Esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Yo vencí al extranjero. Y después alguien venía y se subía a horcajadas sobre mí de nuevo. 7 veces vamos a salir. Él ha desaparecido, pues se muy acuacengueo, porque se dice que yo mano y se hacienda igual, porque se anda ese. Hala ya es chango, ya es cuasi o manoja, no mano y pesa a pesa. Ya se sube el cobre, el 30 de abril, un momento y ese anda esa bella, anda y cuá bella subimos al boico. Ajá, no, ajá, él la miramos o mano, aunque sea y cangue y catuvo y toca.
Hasta hoy no sabemos dónde están los cadáveres de nuestros compañeros desaparecidos. Sí mantenemos viva la memoria de estos patriotas que fueron capaces de enfrentarse a una dictadura tan cruel como la que tuvimos que soportar durante 35 años aquí en Paraguay. ¿Cuánto más van a tener que esperar esas 300 o 500 familias para saber un 1 de noviembre dónde poner una flor o prender una vela? Es grave la desaparición, es injusto, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista porque es por ideología política. Y además, decir ideología, bueno, piensa diferente. No, pero es por pensar algo mejor. Es por querer ver a tu pueblo bien, por querer ver a tu pueblo culto, feliz, trabajando, creciendo. El delito no es que ocurrió cuando la persona fue detenida y desaparecida. En el caso de la desaparición forzada, hasta tanto no se sepa su paradero, es un delito continuo. Entonces el objetivo fundamental de los familiares de detenidos desaparecidos o de detenidos desaparecidos hasta hoy, su objetivo fundamental es el encontrar y poder velarles, poder hacer el proceso de duelo, poder despedirse de sus